Muy buenas tardes, nueva edición de Más de lo Mismo. ¿Qué tal, Juan Pablo Chipriota? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Y si no le molesta la doméstica que voy a hacer, voy a poner a cargar el celular. Hoy me estalló el celular, ¿eh? Un día después. complicado. Un día complicado, preocupado como todo el mundo, con el tema del coronavirus, sobre todo a nivel internacional, ¿no? Lo que está pasando en España y en Italia es realmente preocupante. Bueno, sí, yo estuve hablando con una persona en España y me estaba contando cosas tremendas, como que ya se había aplicado el fusil sanitario, ¿no? Como el rifle sanitario, como lo llaman. De forma indirecta, supongo, claro. Bueno, de hecho, para nuestra audiencia, el rifle sanitario consiste en que las personas de más edad son dejadas de lado de la atención en beneficio de, se privilegia a los más jóvenes por una cuestión de expectativas de vida y demás, razón por la cual, digamos, al no existir una cantidad adecuada de respiradores ni tampoco de camas como para poder llevar adelante una atención adecuada, los médicos deben decidir quiénes son los sobrevivientes. Claro, lo que pasa es que si uno entra en una fase del coronavirus, que ya se sabe que para las personas mayores y sobre todo con otras enfermedades como pueden ser coronarias, también obviamente diabetes, otro tipo de enfermedades, pueden llegar a cuadros de neumonía muy, muy complicados, y en ese caso el respirador artificial mecánico se hace imprescindible. Y si no hay una cantidad suficiente de estos aparatos, necesariamente algunos no van a recibir el aire, el oxígeno que necesitan de manera natural. Y por la escasez de estos aparatos, pues no le queda más que el deceso, ¿no? Es una cosa espantosa. Bueno, este problema del coronavirus, de la pandemia y demás nos afecta a todos. Ayer el gobierno salió a hacer una serie de anuncios que vamos a ir hablando reiteradamente a lo largo del programa, porque es el gran tema que afronta la sociedad argentina y la sociedad internacional. Y ahora, mientras tanto, vamos a establecer nuestro contacto con nuestra primera entrevistada, que es Ileana Celoto, que es secretaria de Derechos Humanos de la CONADO Histórica y secretaria general de AGD-UBA. Ileana, muy buenas tardes. Alberto Letieri, Juan Pablo Chipriota, aquí en Realpolitik. Buenas tardes, Alberto, ¿cómo estás? Bueno, aquí, digamos, analizando un poco la actualidad, lo que está sucediendo en el resto de las sociedades, cómo se afronta esta pandemia, que no solo va a tener consecuencias a nivel de la salud, sino gravísimas consecuencias económicas. Otro día en el cual se desplomaron las acciones en Wall Street y en el resto de los mercados internacionales, la actividad económica que tiende hacia un parate muy importante, y como frente a toda crisis y como frente a la vida habitual, los más perjudicados son los sectores más humildes, más desplazados de la sociedad, ¿no es cierto? Completamente. Los trabajadores en amplio sentido, podríamos decir, desde el punto de vista de que también la inmensa mayoría de los trabajadores dependen de obras sociales que están quebradas o directamente del hospital público. Y sabemos muy bien, lamentablemente, el estado de nuestros hospitales públicos, lo que sucedía en el Argerich, que no contaba el personal médico, otros trabajadores, el personal de enfermería, no contaban con los elementos. Cuando apareció el caso que lamentablemente falleció de coronavirus, demuestra un poco, exacerba, pero demuestra un poco de lo que estamos hablando. Y aparte con una confusión muy grande. Por ejemplo, nosotros en la Universidad de Buenos Aires, para hablar del sector de trabajadores que yo conozco, recibimos el día sábado una comunicación del señor rector, y posteriormente hubo diversas comunicaciones de la mayoría de las unidades académicas, de los decanos, en algunos casos consejos directivos, y que en algunas son muy contradictorias, porque el rector recomienda suspender las clases. O sea, como que queda al arbitrio de cada unidad académica. Claro, las habilita para suspenderlas, digamos. ¿Cómo? Las habilita para suspenderlas. Claro, pero no las suspende él directamente. No.
Y posteriormente en el propio articulado plantea que, sin embargo, el personal docente tendría que ir a las clases. Bueno, vos conocés lo que es la mayoría de nuestras unidades académicas, no tenemos lugares de trabajo, muchos más allá, sacando algunas facultades, más allá de lo que son nuestras aulas. Y por otro lado, también sabemos que el estado de higiene, de elementos de seguridad que tenemos en colegios, en facultades, realmente deja mucho que desear, lamentablemente. Enorme tránsito de personas, muchas de ellas que están dentro de los sectores de la comunidad de mayor riesgo, con un bajo nivel de higiene, y en ese contexto de hacinamiento, digamos, tratar de fomentar la presencia de los trabajadores y de los alumnos resulta una medida que realmente sorprende, ¿no? Claro, en el marco, aparte de, bueno, estamos hablando del coronavirus, pero el dengue, y en muchas unidades académicas, no particularmente en algunas facultades como psicología o filosofía, pero en otras, o sociales, toda la zona de agronomía, de veterinaria, exactas, arquitectura, por el tipo de predio en el cual están ubicadas, realmente se necesita, en algunos casos hay pastos muy altos y un montón de situaciones que favorecen a la propagación del mosquito que luego infecta de dengue. Sí, llamó la atención también que la Facultad de Medicina suspendiera inmediatamente las actividades. Otra cosa que extrañó, porque si la Facultad de Medicina, que no es ingeniería, digamos, los médicos, los que suponen expertos, inmediatamente suspende, cosa que me parece muy correcta, porque la Facultad de Medicina, por el bajísimo presupuesto a la que estamos sometidas las universidades públicas, ni siquiera tiene garantizado la instalación para tener electricidad. Los daños de la Facultad de Medicina para el personal docente, salvo en algunos laboratorios, para el personal docente que dicta clases, y para los estudiantes, los inodoros no funcionan, pierden agua, no hablemos de jabón, toallitas, etcétera, etcétera, ni siquiera papel higiénico. Entonces, si ellos, que son los expertos, toman esa decisión, bueno, nosotros tuvimos todo el fin de semana consultas de docentes de afiliados a GDUBA, que nos decían, bueno, pero ¿y nosotros qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos hacer? Por eso nosotros ayer sacamos un comunicado planteando que nos íbamos a presentar en la UBA con una nota solicitando que se suspendan todas las actividades. Para un cuidado, o sea, entendiendo que es un cuidado básico, el hecho aparte de tratar de resguardar, muchos profesores tienen una edad que está en esa edad superior a los 60 años, y por lo tanto es una medida elemental. La otra cuestión que me parece importante es el tema de nuestra obra social. Recién hablábamos del problema de la salud pública y de las obras sociales. Hay todo un sector de la población que ya debería estar siendo vacunada con la vacuna de la gripe y la vacuna que cubre de neumonía, neumococo. Y sin embargo, muchos nosocomios y obras sociales todavía no están las vacunas. Estuvimos averiguando y tenemos una situación en la obra social universitaria en la que la semana pasada justamente yo estuve en el Consejo Superior enfrentando una resolución, lamentablemente que tuvo el apoyo de la inmensa mayoría del Consejo Superior, no de todos, que aumentaba la retención a nuestros jubilados del 4,5 al 9%, o sea, duplicada directamente. Prácticamente es decirle andate, porque no lo van a poder pagar, y arreglátelas como puedas. O sea, esto es pulsivo, un aumento de esas características. Estábamos hablando del rifle sanitario en España, por ejemplo, recién. Bueno, el rifle sanitario, vos sabés que esa idea se la escuché al defensor de la tercera edad, lo del rifle sanitario,
relacionado a las bajas de las jubilaciones y a los dos golpes que hubo en el gobierno de Macri, brutal, en diciembre del 2017 y ahora también en este diciembre con la ley solidaria a los saberes jubilatorios. Y claro, el rifle sanitario, que encima si vos le sacás el sector más vulnerable, un sector que viene castigado por el valor de los saberes, y encima le restás o le aumentás la cifra que tiene que poner para tener una obra social que medianamente a veces funciona, porque el caso de Osuba deja bastante también que desear y está quebrada al igual que todas las obras sociales, en particular en el caso de las universidades tiene mucho que ver no solamente con la rebaja de los aportes patronales, al igual que todo el resto de las universidades, sino también por los salarios bajos de sectores muy amplios del personal docente y no docente. Y también el retroceso en los ingresos que se vino soportando, sobre todo en los últimos 4 años. Claro, totalmente. Si a eso le sumás que desde Menem se retrocedió muchísimo en los valores de los aportes patronales, entonces bueno, y las sumas en negro que tuvimos todo el año 2019, producto de la paritaria del 2018, que nos afectó muchísimo. Bueno, es todo un problema bastante serio en este sentido. Así que estamos también peleando por esto. Justamente cuando vos me llamaste, estaba intentando comunicarme con el rectorado, porque si bien el Consejo Superior el miércoles lo votó, el día jueves y viernes salió una resolución del Consejo planteando que estaban dando marcha atrás en esa medida, pero queremos asegurarlo realmente porque es terrible. Sí, es una medida que realmente llama la atención, porque en realidad no es que es un administrador externo, es la representación de la propia comunidad universitaria la que decide excluir de el acceso prácticamente a la obra social a los jubilados. Claro, completamente. Y ya que estoy con la docencia universitaria, también es muy importante la defensa del salario de todos los trabajadores. En este momento está terminando una reunión paritaria en el Ministerio de Trabajo, porque como si fuera poco el dengue, el coronavirus, los aumentos de los UBA y el deterioro de nuestra obra social, a pesar de que nosotros teníamos firmada desde el año pasado una paritaria 2019, la semana pasada el gobierno del presidente Fernández, a través de su ministro de Educación y su secretario de Políticas Universitarias, comunicó a toda la docencia universitaria que pretendía desconocer la cláusula gatillo que tendríamos que cobrar ahora. Ajá. Ahora estoy refiriéndome a fin de mes prácticamente. Una cláusula gatillo que es gatillo, quiere decir que es automática, que nosotros ya la financiamos y que correspondía a adecuar nuestro salario de acuerdo a los valores de la inflación de octubre a febrero. Digo de octubre a febrero porque en marzo ya comienza una nueva paritaria, la del 2020. Claro. O sea que ahora en el 2020, a pesar de que de buena fe firmamos la paritaria 2019 en función de lo que se acordó, ahora quieren ir para atrás y no pagarla. Y en lugar de aproximadamente un 14,57, un 15% aproximadamente, que tendrían que abonarnos, pretenden abonarnos 5% menos, o sea, un 9,7%. Te das cuenta que es un recorte muy grande. ¿Y con qué argumento, Siliana? ¿Cómo? ¿Con qué argumento se quiere hacer este recorte? Hay que pagar la deuda externa y no hay plata. Ajá. O sea, yo quiero resaltar que el argumento, te agradezco la pregunta, porque el argumento es muy importante, porque nosotros venimos peleando y particularmente AGDUBA ha venido manifestándose sistemáticamente
que no podemos negociar deuda por educación, que la deuda externa no la tenemos que pagar, o sea, la crisis capitalista generada con deudas externas, etcétera, etcétera, no la tenemos que pagar los trabajadores. Venimos denunciando que la hipoteca en la cual han metido al país el gobierno de Macri implica que desde el Fondo Monetario, desde los buitres y desde todos los que son ejecutores de esas demandas, nuestro salario peligra, nuestra educación pública peligra, nuestra salud pública peligra. Y lamentablemente no nos equivocamos. La otra cuestión que quiero resaltar, que no estamos hablando de la paritaria para este año, estamos hablando de algo que ya firmamos hace meses, y que lo firmamos porque nos dijeron, les damos esto y esto. ¿Están de acuerdo? Sí, muy bien, firmamos. Nosotros lo evaluamos en asambleas, tuvimos diferentes posiciones, no era una paritaria, nos terminaba de convencer, pero finalmente priorizamos que venían nuevos puestos de trabajo a través de cargos para ad honorem, que se lograba blanquear las cifras de todo el salario y dando vuelta la entrega de la paritaria del 2018 que habían hecho las burocracias sindicales y las dos cláusulas gatillo. Y ahora nos saca la cláusula gatillo. Encima, vos recordarás el bono de 5.000 pesos que dio el gobierno de Macri. Sí, pero que no pasó por la universidad. Salvo en la universidad, ¿por qué? Porque teníamos la cláusula gatillo. La cláusula gatillo, efectivamente. Después, cuando subió Fernández, también dio un bono de 5.000 pesos. Así es. Salvo para la universidad. ¿Por qué? Porque teníamos cláusula gatillo. Y ahora ese mismo gobierno nos dice que nos quita la cláusula gatillo. No lo podemos aceptar. A ver. Que nos quita, que nos recorta, no lo podemos aceptar. O sea que, digamos, la poda es directa y tampoco habría, digamos, un pago retroactivo de esos dos bonos que se dejaron de abonar. Nada. Ajá. Nada. Así que en estos momentos se está terminando de definir, porque la reunión pasada, desde Conab Histórica, rechazamos esto, planteamos que la cláusula gatillo ya la habíamos recontrafinanciado nosotros. Imagínate, estamos en marzo, financiamos la inflación de octubre, de noviembre, de diciembre, que fueron muy altas, la de enero, la de febrero, y ahora, en esta situación, en el marco de que vas a comprar una cola en gel y te piden una barbaridad, de que plantean que hay que cuidarse con todas un montón de cuestiones higiénicas, con toda la situación que estamos viviendo, nos quieren recortar el salario que ya teníamos conquistado. Porque esto es un recorte, si bien no lo habíamos cobrado, ya estaba entregado por una firma paritaria en un punto. Sí, una cosa que me llamó la atención. No es muy alentador. Vos sabés que me llega el mismo día la información de esta oferta que había hecho el gobierno, que me llama la atención realmente, sobre todo por el hincapié que hizo el presidente Alberto Fernández respecto de la importancia de la educación, de la ciencia y hasta la definición de su gobierno como un gobierno de científicos, y que simultáneamente me llega la información de un sindicato de porteros, en este caso, bueno, no ese es el nombre del sindicato, donde, digamos, anunciaban que se cumplía religiosamente con la actualización salarial que se había firmado en paritarias del año pasado, ¿no? Y entonces a mí me entró a hacer ruido esto, digamos, claro, esta contradicción. Totalmente. Me parece un dato importante para tener en cuenta. No puede haber discriminación entre trabajadores. Ahí está el punto, es decir, no es una crítica a lo que pasa en el sindicato de porteros, que se maneja muy bien. Bárbaro, los porteros y todos tendríamos. La cláusula de gatillo tiene que ser elemental para cualquier trabajador, porque si no, mientras a las petroleras finalmente en un momento lo van a terminar aumentando, a las mineras no les tocan nada, con el campo hay toda una pelea, y nosotros tenemos que financiar todo, los trabajadores, no va. Es un tema complejo ¿no? El tema de cómo se afrontan los compromisos externos que se tomaron por fuera de los marcos institucionales dispuestos por nuestras leyes, y que luego, digamos, de alguna manera, aquellos que no han tenido voz ni voto,
terminan resultando los más perjudicados, ¿no? Y vemos que en realidad es complicado porque aquí ha habido tierra arrasada realmente, ¿no? Y de hecho había grandes temores. Yo creo que la situación del virus, de la pandemia a nivel internacional y demás, obliga a los estados a modificar algunas de sus estrategias o de sus prioridades, y tal vez seguramente veamos actitudes, digamos, más dirigidas hacia el frente interno que hacia el frente externo. Bueno, nosotros entendemos que las prioridades tenemos que ser, como vos lo planteaste al comienzo del programa, tenemos que ser el sector más vulnerable de toda la sociedad, que somos los trabajadores. En primer lugar, los jubilados también. Vos sabés la cantidad de monotributistas que hay. Hay todo un movimiento que se ha organizado de monotributistas, que en realidad son trabajadores en relación de dependencia encubierta. Hemos detectado por primera vez, después de mucho tiempo, que en la UBA, ahora en UBA 21, este sistema semipresencial y a distancia, que se utiliza muchísimo en el ciclo básico común, ya hay monotributistas, o sea, son trabajadores de la UBA como yo, pero que están contratados. Ajá. El monotributista... Perdóname, con contrato de obra están. Claro, el monotributista... No con contrato directo del ministerio de la universidad, sino con contrato de obra. En este caso es a través de los municipios en los cuales se está dictando esa UBA 21. Ajá. Por ejemplo, Escobar, Sumonte. Sí. Puede ser Escobar, puede ser Cañuelas, etcétera. Entonces, los jubilados tienen que tener un haber mínimo de 40.000 pesos. No puede ser que un jubilado de 20.000 pesos sea considerado un jubilado rico, un jubilado al cual se le puede tocar lo que también se le había prometido que se le iba a dar de aumento de haber jubilatorio. Luego, los trabajadores, necesitamos que los salarios sean salarios que no tengan sumas fijas, sean salarios con todas las sumas remunerativas y bonificables, que sean porque eso también destruye las obras sociales de la jubilación, y que sean salarios que se adecúen a la inflación. Si hay inflación, no la puede pagar el trabajador. Así de simple. Bueno. Si aumenta todo. Hoy una señora me dijo, el alcohol en gel que compré por la calle, entre la semana pasada y esta, del jueves a hoy, me lo aumentaron 50 pesos en una farmacia, perfumería. Bueno, eso no puede ser, que lo tenga que pagar la señora, no sé si era jubilada o activa, no importa, pero era una trabajadora. El gobierno anunció que iba a retrotraer los precios al 15 de febrero y yo creo que hay un Estado que ha desaparecido, que ha sido arrasado y que efectivamente tampoco el Estado tiene la capacidad de control. Pero aquí te quiero hacer una pregunta, Juan Pablo. ¿Cómo no? ¿Qué tal, Liliana? Encantado. ¿Qué tal, Juan Pablo? Bueno, nunca tuvimos la oportunidad de hablar, pero siempre hay una primera vez, dicen, ¿no? Sí, por supuesto, y va a haber una segunda y tercera, seguro. Bueno, cómo no, con todo gusto. Iliana, yendo más allá de la coyuntura, del tema salarial, que aflige a los docentes universitarios, una pregunta más de futuro. Se está escuchando mucho la idea de que, esperemos que en todo el mundo, no solamente en la Argentina, pueda superarse esta catástrofe del coronavirus, pero pareciera que sería inteligente que, si bien no hay nada que pueda reemplazar el curso presencial en la universidad, que puedan estar dispuestas algunas herramientas para que los alumnos, no solo en el nivel universitario, sino también en el primario y en el secundario, puedan seguir de alguna manera a través de internet, facilitando la tecnología a quienes no acceden fácilmente a ella. Así que siendo usted la secretaria general de un gremio importante que representa a los docentes universitarios en la Universidad de Buenos Aires, la más grande del país, quizás le consulten a usted si estaría dispuesta a que algunos recursos, inclusive de la universidad, puedan disponerse en ese sentido para que esta u otra pandemia no perjudicara tanto el desarrollo de la educación, porque también eso compromete al futuro, porque para eso uno se educa, ¿no? Sí, mira, en primer lugar, obviamente uno tiene que propender a mecanismos, utilizando el nivel de tecnología que tenemos,
para que poder llegar con la educación y sobre todo en estas situaciones críticas como la que estamos pasando ahora. Ahora, dicho esto, el problema es que todo eso no lo tenemos. ¿Por qué? Porque hay algunos campos virtuales por unidades académicas desarrollados, etcétera, etcétera. Donde hay recursos, ¿no? En general muchas cátedras tienden a poder hacerlo, pero ¿cuál es el problema? Si todo el mundo empezamos, lo han dicho en muchas facultades, el problema, facultades sociales, por ejemplo, lo plantearon, te digo, lo estuvimos analizando en reuniones de emergencia que hicimos ayer y hoy. Sí. En las facultades sociales dijeron, sí, lo tenemos, pero si entran, no me acuerdo la cantidad, más de 200 o 400, no quiero decir una cifra. Sí, colapsa el sistema, no hay caño de datos suficiente como para bancarlo, se claro. Caen, sí. Caen. Tiene su propio rifle el sistema, ¿no? ¿Está capacitado para poder desarrollar ese tipo de enseñanza? Está claro, Ileana, pero ¿usted estaría de acuerdo que de manera preventiva se vaya desarrollando esto para... Ojo, que puede servir no solo para como emergencia en este tipo de situaciones, sino también para darle accesibilidad a quienes por algún problema motriz, por ejemplo, no pueden ir hasta la universidad, ¿no? Por supuesto, con una capacitación en horario de trabajo, entregando los insumos que se requieren para realizar la tarea. Porque yo puedo ser que no puedo apagar internet en mi casa. Claro. Entonces, entregando los insumos o entregando o otorgando lugares de trabajo para poder desarrollarlo. Y siempre y cuando no implique una mayor flexibilidad laboral, lo podemos discutir. Claro, no, y además otra cosa. Sí. La presencia, el sistema presencial... Claro. Habla de una relación docente-alumno, Seguro. que me parece que ayuda muchísimo al proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje. Pero en algunos casos puede ser necesaria. Claro. Pero repito, me tienen que dar los insumos. Ahí está el tema. No puede ser que yo tenga que estar online. Claro, ahora. Ahora, de todas maneras, Ileana, hoy justamente conversando esto con un experto en el tema de informática, me decía, mirá, no tiene por qué ser online, es decir... los profesores en cada una de las materias y clases puede grabar esa información y también pueden acceder a ella fuera, digamos, no online, sino en el momento que puedan hacerlo, a través del teléfono celular, es decir, obviamente que sea online, inclusive que puedan participar una especie de teleconferencia a todos los alumnos, sí, eso evidentemente es más inversión, aparatos especiales, acceso a internet rápido, claro, pero capaz algo intermedio sí se podría hacer con los recursos que se cuentan, ¿no? Yo le preguntaba todo esto porque sabíamos que estaban tratando esto y bueno, la posición gremial, de la representación gremial de los docentes universitarios, evidentemente pesan, ¿no? Porque son los que... nosotros estamos denunciando es justamente que nos están planteando ese tipo de sostenimiento frente a esta situación sin habernos dado ni la capacitación ni los recursos para poder hacerlo. Bien. Eso sí lo estamos denunciando. Ahora, aprendimos la lección a partir de cuando se reanude todo. Empezamos con cursos de capacitación, repito, en horarios de trabajo para todo el personal docente. Nos dan los materiales, los recursos, la tecnología que necesitamos y los elementos para poder llegar adelante, avanzamos. En un punto, estamos en una situación que nos agarra, te diría, desprevenidos y muy mal preparados. Claro. Lo mismo pasa con el sistema de salud. El hospital público, bueno, nosotros creo que todos los que estamos hablando en esta conversación lo defendemos profundamente y sobre todo a su personal, que realmente hay que sacarse el sombrero por todo lo que entregan en forma constante. Pero el hospital público sabemos, y tenemos la experiencia de España o de Italia, que puede colapsar. Pero tenemos prepagas, tenemos hospitales de muchos niveles, tenemos que en este momento, frente a esta situación, un sistema integral de toda la salud para poder hacerse frente. Luego, el problema de todos los trabajadores, universitarios o no universitarios, que estén en riesgo por la edad o porque tienen alguna preexistencia. Tenemos que dar licencias pagas a todos los trabajadores
que puedan, digamos, puedan cobrar su salario quedándose en su casa, y si pueden trabajar en su casa, adecuando los recursos, bárbaro, pero si no, tienen que cobrar su salario. Son un montón de medidas que tendría que estar preparado un Estado para poder desarrollarlas, al igual que nosotros tener la tecnología para poder sostener una clase virtual o para poder hacer un video. Claro, Ileana, pero... hacer un video, pobres mis alumnos. Pero Ileana, pensemos una cosa, ¿no? Venimos de 4 años de macrismo y ahora resulta que... donde, digamos, se ha degradado la salud al rango de secretaría, donde las vacunas no se distribuían, se suspendían las campañas de vacunación, se bajaban los presupuestos, se destruían incluso los espacios de protección o de defensa de los derechos de las mujeres en buena parte del ámbito estatal. Completamente de acuerdo. Entonces, voy a esto, ¿no? Frente a eso, entonces no podemos exigirle ni a un docente que sea a cargo de un aula virtual que no está preparado ni tiene los elementos, ni entonces hay que tomar medidas de emergencia. Si sabemos que el hospital está así, hay que tomar de inmediato recursos para reunificar todo el sistema de salud. Claro. O sea, yo estoy de acuerdo con esto que vos planteás. No, pero voy a esto que digo, que hay algunos que descubren la importancia del Estado cuando les llega el agua al cuello, y lo vemos con esta gente que está en el exterior, que ha viajado por aerolíneas low cost o no low cost, y que ahora el Estado va a tener que hacerse cargo, todos nosotros, del turismo, en muchos casos que hace esta gente, digo porque, o también en términos de que muchas prepagas de alguna manera le esquivan a toda la cuestión del tratamiento del coronavirus. Entonces, que no sea cosa... A todas las prepagas. El Estado tiene que obligar a todas las prepagas que entreguen las vacunas a los que pagan, a los afiliados que tienen, adherentes, socios, y que abran su sistema de salud para atender al conjunto de la población. Pero que no sea cosa que se supere, y ojalá que supere lo antes posible esta tremenda situación de pandemia, y que nos olvidemos y volvamos a la normalidad anterior, ¿no? Con los discursos de que, que hay que desfinanciar la educación pública, que no tiene que ser la universidad gratuita, de que no el Estado debe retirarse y todo esto, porque estamos muy acostumbrados a que pasen estas cosas, con lo mismo que con el sindicalismo. En general, siempre críticas sobre el sindicalismo, salvo en los momentos críticos, los sindicalistas deberían ser aquellos que lleven la bandera de las reivindicaciones. Y los sindicalistas trabajan todo el tiempo, algunos mejor, otros peor, como ocurre en todas las actividades. Pero el punto es que se le exigen al Estado o a los sindicatos determinadas acciones en ciertos momentos críticos cuando se los vienen ninguneando o desacreditando constantemente. Sí, depende de qué sindicatos. En particular, creo que tanto durante todo el gobierno de Macri como en estos meses de este gobierno, hay varios sindicatos que han tenido un tratamiento. Estoy pensando en la CGT. La CGT estuvo al lado de Macri muchísimo tiempo, permitiendo que avanzara el ajuste. La CGT fue fue correa de transmisión, correa de transmisión de las políticas ajustadoras del gobierno de Macri, prácticamente hasta el último momento. Y hoy, en un punto, el debate que tenemos con muchos sindicatos, en lugar de las direcciones sindicales o los sindicalistas defender a sus representados, defender una cláusula gatillo, defender que no haya sumas fijas, defender que las paritarias sean libres, parece que están defendiendo intereses que tiene un gobierno de pagar una deuda externa y que está apretado por los buitres o por el Fondo Monetario, y dicen, bueno, como nos está pasando a nosotros en la paritaria nuestra, está bien, reventemos la cláusula gatillo y después vemos. Ileana, mire, vamos cerrando la nota, pero le voy a pedir que tenga, que por favor 10-15 segundos me haga este comentario de no lo censuramos, de un oyente que está en Estados Unidos, un argentino que está viviendo en Estados Unidos. Me dice, che, no tiren tanta onda, no sean tan criticones y agradezcan a la madre naturaleza haber nacido en la Argentina. Y dice, ¿por qué? Acá en Estados Unidos el sueldo promedio es de $4.000, pero si no tenés seguro social, carencia que es muy extendida en Estados Unidos, dice que se pagan un promedio de $3.000 por el análisis del coronavirus y $1.500
por un traslado en ambulancia. No te quiero contar lo que sale si te tienen que internar. Y si te tienen que aplicar algún aparato para recibir aire, olvídate. Tomo positivamente el comentario de este oyente. Saludo que reitere lo que están diciendo en algunos lugares, y más que nunca que el conjunto de la población argentina valore la importancia que tiene la salud pública, la educación pública y el Estado. Y el presupuesto para poder tenerla de calidad. Pero en ese sentido, con lo que difiero con el oyente, no es que somos criticones, al contrario, sabemos que hay políticas y políticos que atentan contra esta salud pública, y por eso se ha privatizado y el mercado de las prepagas, etcétera, y al contrario, nosotros somos profundamente defensores del derecho a la salud y por lo tanto de la salud pero igual pública. Igual creo que no lo decía únicamente por usted, Iliana también lo decía por nosotros, pero bueno, a nosotros no nos gusta filtrar, o sea, me pareció interesante lo que decía respecto de los datos, respecto de los datos que daba. Todo el tiempo defendiéndola. Seguro. Bueno, Iliana. Bueno, Iliana, nos vamos a despedirte y te agradecemos mucho. Por cierto, no faltarán nuevas oportunidades. Aquí me llega. En un rato les mando por WhatsApp la novedad para que la puedan anunciar de qué ha pasado en nuestra paritaria. Me ha mandado acá, no sé, Antonio Rosselló, no sé si lo conoces. Nuestro secretario de Hacienda, viaje de UBA y paritario de Economía Histórica. Aquí me está mandando que hubo una reafirmación del gobierno de la oferta anterior ¿Cómo? Perdón. Que hubo una insistencia del gobierno en mantener su posición de la reunión anterior. Claro. Así que esta es la información que tenemos como para cerrar la nota. Bueno, esperemos que, a ver, en términos de la pandemia la situación se vaya acomodando, y en términos de la justicia social también, ya que es una de las banderas características del peronismo, y el peronismo forma parte del Frente de Todos. Muchas gracias y muy buenas tardes. No, por favor, gracias por la nota. Hasta luego. Bueno.